¿Qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast, que es ya el número 15, y siento mucho deciros que con él llegamos al final de esta primera temporada. Eso sí, espero que podamos continuar con una segunda temporada después del verano. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir este podcast, espero que lo hayáis disfrutado al menos tanto como yo, y por supuesto muchas gracias a todas y cada una de las personas que han participado. Desde luego, sin ellas no hubiera sido posible. En esta ocasión vamos a hablar del sector agroalimentario, que a pesar de la importancia que tiene en España, pues es un gran desconocido entre la población general. A diario nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué un kilo de limones se paga a 20 céntimos al productor, pero luego se vende a 2,5 euros en las tiendas? ¿O por qué un kilo de plátano de Canarias se vende al doble de precio que un kilo de banana que viene de países lejanos como Costa Rica? Para resolver todas estas dudas y muchas más, hoy contamos con Elisa Plumez. Elisa es periodista especializada en el sector agroalimentario, tiene una amplia experiencia de más de 25 años, ha dirigido durante 8 años la publicación Europa Agraria y en la actualidad es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, codirectora del curso de experto universitario en comunicación agroalimentaria y además asesora en comunicación a empresas del sector agroalimentario. No os perdáis nuestra conversación porque seguro que os va a resultar muy útil. Bueno, ¿qué tal, Elisa? Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho la visita porque, bueno, te ha supuesto un esfuerzo. Así que muchas gracias, es un placer. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad, te lo agradezco sinceramente. Me gusta más estar en la parte de preguntas que de respuestas, pero he aceptado encantada. Bueno, eso hablábamos antes, que yo me siento aquí un poco impostor, sobre todo cuando hablamos pues con una periodista, con un periodista. Porque... Y yo aquí me siento impostora también, ¿eh? O sea, que estamos en igualdad de pero condiciones. Bueno, me gusta este papel también, ¿eh? Aquí de controlar. Cuéntanos cómo empezaste tú en el mundo del periodismo y a especializarte en el mundo del agro, del sector primario. Pues yo creo que yo empecé como muchos periodistas del sector agroalimentario. Caímos en una publicación o en un medio especializado, que fue en mi caso, y la verdad es que, a ver, yo soy de un pueblo de Teruel, pues sé cómo se producen determinadas cuestiones, pero a nivel general, de determinados cultivos. Sé lo que es el sentir de un pueblo, que la producción agroalimentaria sigue estando en el medio rural, o sea que el terreno de juego, que digo yo, es el mismo, ¿no? Pero yo no tenía nada de idea del sector agrario. Pero caí en una publicación, me pareció interesante, vi que se genera muchísimo movimiento económico, vi la importancia de la producción de alimentos y ahí me quedé. Entonces ya llevo pues casi 30 años informando, comunicando en todo lo que tiene que ver sobre el sector agroalimentario y, como siempre digo, pues un periodista tenemos un mar de conocimientos pero con un dedo de profundidad y, como ya te decía antes, yo navegar en la superficie creo que me puedo defender, pero no me hagas bucear porque igual me ahogo. Bueno, hoy vamos a hablar de generalidades que yo creo que se desconocen muchas, sobre todo porque, bueno, hoy en día, ya lo hablábamos en algún episodio anterior, que hoy en día ya vivimos prácticamente, bueno, muchísima gente en ciudades. Uh-huh. Ya casi todos somos consumidores, hemos dejado hace mucho tiempo de ser productores y vivimos un poco de espaldas a ese mundo rural, a ese mundo del sector primario, y por eso hay tanto desconocimiento, creo yo. Así que, bueno, si te parece, vamos a dar unas pinceladas muy básicas como de asignatura de sociales del colegio para ver en qué situación estamos. Por ejemplo, ¿cuánta gente se dedica a este sector en España? A ver, en cuanto al sector... Cuando se habla del sector agroalimentario, por una parte, hace ya muchos años que se habla de la producción agraria, de lo que es campo, de la industria alimentaria y de la distribución. Eso es la cadena agroalimentaria, el concepto general, ¿vale? Nos vamos a centrar en la primera parte, en la de agricultura, ganadería agricultura y ganadería, porque las cuentas de la pesca, la política pesquera va por otra parte. Uh-huh. Esto es curioso. La pesca siempre la tenemos que tener en cuenta, pero todo lo que es política y cuentas de la pesca y todo va por otro lado. Bueno, agricultores. ¿Cuánta gente se dedica al sector? Agricultores y ganaderos. Tengo la chuleta. La chuleta. Pues es un poco la pregunta del millón.
Mira, hace poco Ignacio Atance, que es director de estudios de una plataforma Tierra, una plataforma que pertenece a Cajamar y que hace muchísima divulgación y formación del sector primario, decía que analizaba esto, ¿cuántos agricultores tenemos en España? Pues según el censo agrario del año 2020 hay unas 915.000 explotaciones agrarias, ¿vale? Unas 915.000, no llegan al millón. Declarantes agrarios de IRPF, o sea, que tienen alguna actividad agraria, coincide más o menos, son unas 910.000. Luego están los perceptores de las ayudas de la política agraria común, los perceptores de la PAC. No todos los agricultores tienen ayudas PAC, ahí son unos 600.000, 617.000. Luego está la red contable agraria, que ahí te dice cuántos agricultores tienen al año unos 8.000 euros de producción. En su negocio les genera al año 8.000 euros de producción y esos son unos 456.000. Con lo cual, ahí, ¿cuántos agricultores tenemos de verdad? Pues vamos a ver, según un informe también de la entidad Cajamar, en nuestro país el 63% de las explotaciones agrarias no alcanzan los 15.000 euros, con lo cual, si hacemos cuentas de esas 915.000 explotaciones que te dice el censo agrario, realmente hay gente que se dedique a la agricultura y la ganadería y viva de la agricultura y de la ganadería, o sea que sus ingresos principales sean el campo, pues unos 338, 350.000. Hay que tener en cuenta eso en España. Hay que tener en cuenta que en Francia hay unos 393.000 y en Alemania 262.000. Con lo cual hay que cribar muy bien todos estos datos y alguna vez me han comentado que un ministro en una ocasión dijo, ¿cuántos agricultores tenemos en España? Y le llegaron a decir, ¿cuántos quieres que tengamos? Pero claro, ¿sabes? En función de cómo miras, la conclusión es que hay poco agricultor que viva al 100% de la agricultura, poco agricultor o poco ganadero que viva al 100% de la agricultura, y hay mucho de mezcla. Hay mucho de agricultura a título parcial, vamos. ¿Y cómo son las empresas? Bueno, me imagino que hay pocas grandes, muchas pequeñas. Así es. Pero ¿quién produce a mayor parte? Pues a ver, pues como bien decía, te decía, hay de todo y muy diferente. Otro dato es que el 11% de esas 915.000 explotaciones, pues ya son unas 100.000 más o menos, producen el 70% de la producción agraria, con lo cual 800.000 te producen muy poco. O sea, volvemos a lo mismo. Hay muchas que te producen poco y pocas que te producen gran parte de lo que consumimos y de lo que comemos. Luego, otro dato que también nos da un poco la imagen, nos refleja la imagen del sector español, es que según datos del Ministerio, la producción económica media de una explotación agraria española son 50.000 euros al año, cuando en Alemania son 137.000 euros al año, o sea, más del doble, y en Francia 160.000. Siempre digo, comparo con otros países, no tiene nada que ver porque Francia es el primer país agrario de la Unión Europea y además allí la agricultura tiene otra visión social y otra importancia también política y social. De hecho, es el país donde siempre nos miramos, ¿no? Siempre que hablamos de la agricultura española, siempre decimos, ¡ay! Ansiamos ser como los franceses, tener ese reconocimiento social. Pero, pues bueno, pues eso, si lo comparamos, vemos que las explotaciones agrarias españolas son menos rentables, la media. Con lo cual eso nos lleva a pensar que tenemos muchas que no son rentables y pocas que lo son y algunas lo son bastante. De todas maneras, estamos en un momento que a mí me da la sensación en ocasiones que estamos en el ojo del huracán. Está todo cambiando mucho, muy rápidamente, y yo me siento en el centro del ojo del huracán y digo, dentro de 5 años, ¿dónde vamos a estar? Pues ahora hablaremos. Hablaremos, sí. Nos lo contarás. ¿Cómo se reparte la producción geográficamente? Porque, bueno, conocemos la huerta murciana, por ejemplo, la producción de cerdos en Cataluña, por ejemplo. En Aragón. Uh-huh.
la producción de leche en Galicia y Asturias. ¿Qué más nos puedes contar? Pues mira, ese reparto es curioso y luego es que depende de cada sector. Cuando hablabas de la producción de leche en Galicia y Asturias, sí, sin duda. Pero allí las explotaciones, las granjas suelen ser pequeñas y la rentabilidad es justa. Sin embargo, hay grandes granjas de producción de leche en Aragón, en Castilla-La Mancha, y a mí cuando en una ocasión me tocó escribir sobre este sector y vi estos datos me sorprendieron muchísimo, porque yo también tenía esa imagen, ¿no? de que Galicia es, pues, Galicia-Asturias, la producción de leche, que lo es por el número de explotaciones, pero no por la rentabilidad. ¿Cómo es la producción? Pues bueno, Andalucía tiene un peso importantísimo porque es 1/3 de nuestro país y bueno, ahí no solamente lo que es el olivar, que es uno de los cultivos más importantes en nuestro país, uno de los cultivos más importantes en Andalucía, sino también la importancia de Andalucía viene por Almería y por la producción de productos de la huerta, como ocurre en Murcia, todo lo que es el Levante, de la producción hortofrutícola de Almería, sobre todo hortícola, de Almería, frutícola ya más de Murcia. Tenemos muchísima... O sea, nosotros líderes en España somos líderes de aceite de oliva, sin duda, líderes de producción de porcino, por la capacidad de desarrollo industrial y técnico de la ganadería porcino en intensivo, que se ha llevado mucho pues en Cataluña, en Aragón, también hay en Murcia, en Castilla-La Mancha. Entonces, la verdad es que en tecnología se ha avanzado muchísimo en engorde, en alimentación y en calidad, y contamos con empresas muy potentes en el porcino. Toda la parte hortícola, somos la huerta de Europa, sin duda, la huerta y la parte de la fruta también. Fruta hay muchísima en Murcia, también muchísima en Aragón y Cataluña y en Extremadura, depende de la fruta, fruta de hueso, fruta de pepita, es que ahí cambia mucho. En el viñedo siempre decimos que tenemos la mancha de viñedo más grande del mundo, que es la Castilla-La Mancha. Entonces es el viñedo concentrado más grande, y yo diría que esos son los 4 o 5 sectores más importantes que tenemos. O sea, aceite de oliva, hortofrutícola, porcino y vino. Son 4. ¿Y qué supone todo esto sobre la economía española, sobre el total? Pues mira, la estrategia que se ha llevado desde hace unos años, como te he dicho al principio de la conversación, es unificar todo lo que es la cadena agroalimentaria. Si unificamos toda la cadena agroalimentaria, lo que es la producción, la industria y la distribución, estamos en un torno, lo voy a mirar, ¿vale? Es un torno del 9 al 10%, pero a ver, en el 2023 tengo aquí datos del 9% del PIB nacional, en el PIB, ¿vale? Hace unos años era el 11%, ha ido bajando un poco en los últimos años. Toda la cadena es el 11% de empleo también, y luego casi un 20% de exportaciones. La balanza comercial agroalimentaria de España es positiva. En otros sectores no. En otros sectores compramos más de lo que vendemos, pero en España vendemos bastante. Somos el 7º país exportador de alimentos, pero también somos entre el 8º y el 9º en comprar. Entonces, con lo cual tenemos mucho movimiento de mercado alimentario. Y con esta importancia que tiene el sector alimentario en España, y sobre todo también el sector primario, bueno, yo tengo la sensación, no sé si es verdad, de que vivimos un poco de espaldas a ello en todos los sentidos, porque las noticias relacionadas con el campo no llenan los medios de comunicación, bueno, puntualmente cuando hay alguna huelga, alguna protesta, pero bueno, están destinadas muy a público de nicho, y la gente común no sabemos muy bien lo que pasa en el campo, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Hablabas antes del orgullo que hay en Francia con el sector. Aquí parece como que, bueno, es una cosa que está ahí, que nos da de comer, pero no sabemos mucho. Mira, todo tiene sus pros y sus contras. Siempre, retomando un poco el tema de Francia, siempre hemos ansiado ser como los franceses, pero hace unos años me llamó la atención una encuesta que me encontré pues, en una página web de la Unión Europea, que era una encuesta sobre el vapuleo de los agricultores. Y yo dije, ¿el vapuleo de los agricultores? ¿Y esto qué es?
Y entonces los resultados de esa encuesta, bueno, se habían realizado porque en Francia los agricultores que habían tenido ese peso social y político dentro de lo que es la sociedad francesa, pues durante las últimas décadas, como también pasa en España, se han sentido muy maltratados socialmente y había un alto índice de suicidio. Entonces, ya ves mi reflexión, dije, pues aquí en España, como nunca hemos tenido al sector agrario como esa relevancia social que nos producen nuestros alimentos y demás, pues a ver, no tenemos esas tasas de suicidio ni esa preocupación social y política que hay en Francia. Retomando la importancia, yo a esto le doy muchas vueltas, pero muchísimas. O sea, es algo que, además, mira, era la pregunta que tenía, porque claro, yo ya te he dicho, me siento... iba a caer en el examen. Me siento impostora, ¿no? En este lado de la entrevista. Yo durante muchos años escribía y me creía y defendía eso de que la sociedad cada vez le da más importancia a lo que come. Pero bueno, me lo creía a pies juntillas. ¿Tú te lo crees? Bueno, de boquilla la gente sí lo dice, pero a la hora de la verdad no lo sé. Luego ya te lo voy a preguntar yo. Pues yo es que lo escribía y lo defendía. Hasta que un día me dio por pensar pues, en los índices que hay de obesidad, de sobrepeso, que también conllevan los hábitos de vida, evidentemente. Pero la alimentación tiene una parte importante en todo esto. En la dieta mediterránea, que llena muchos titulares y pocos estómagos, que digo yo, ¿no? Entonces yo creo que estamos perdiendo parte de nuestra cultura y parte de nuestra actividad, parte de nuestras costumbres. Cada vez tenemos unas costumbres más asimiladas a otras culturas que no son las nuestras. En los pueblos también yo veo que se están perdiendo. Y entonces, claro, yo ya esto que afirmaba hace unos años y me creía de que la sociedad cada vez está más interesada y le da más importancia a la alimentación, creo que hay una parte que sí, y hay otra parte que le da igual. Sí, yo creo que cada vez hay una mayor polarización. La polarización se da en todo, sí. En precios del aceite, en situación económica, en situación política, en todo. Entonces, también he pensado mucho en que una cosa es lo que tú necesitas, porque decimos la alimentación es fundamental porque la necesitamos al menos 3 veces al día. Sí, es una necesidad, pero también necesitas el oxígeno y no piensas nunca en el oxígeno. Sin oxígeno no vivirías, ¿sabes? Y no sé, son cosas, ya te digo, son reflexiones que a veces digo, se te va la cabeza, Elisa, totalmente. No. Pero es verdad que son cosas necesarias que hemos conseguido, hemos tenido la suerte de que sean tan accesibles que las estamos banalizando. Estamos en una parte del mundo en el que, y digo que estamos en una parte del mundo porque en otras partes del mundo se vive de otra manera, se tiene otro acceso a la alimentación y es otra historia. Entonces nosotros estamos en una parte del mundo que tenemos la gran suerte de tener alimentos seguros, de que no nos generan grandes problemas a corto plazo de la alimentación, otra cosa es a largo plazo. Vamos al supermercado y los encontramos. ¿Tenemos supermercados cerca? Acuérdate, yo una vez reflexioné cómo eran las tiendas hace 20 y 30 años, qué horarios tenían, cómo estaban organizadas. Yo no sé si la gente se plantea este tipo de cosas. Entonces, no le damos importancia porque lo tenemos seguro. Es algo seguro. Entonces, en nuestra escala de valores, se habla mucho de la escala de valores de Maslow, ¿no? De lo que necesitas. Yo creo que ya no estamos ahí. Nos decía Cecilia Díaz Méndez, socióloga, que... La escuché, me encantó. Pues en ese episodio nos decía que la alimentación ha dejado de ser una necesidad, ya no comemos por necesidad. Bueno, evidentemente seguimos necesitándolo, pero ya no priorizamos esa necesidad, ya priorizamos muchas otras cosas, la imagen que tenga, la publicidad, el estatus, bueno, pues todas esas cosas que, bueno, por eso al final, pues muchas veces sí hablamos de la preocupación por los alimentos de kilómetro cero, pero luego compramos otras cosas. Bueno, luego te lo voy a preguntar. Luego lo hablamos, ese es otro debate súper interesante. Me vas a cambiar el papel, ¿eh? Es que me gusta más estar en tu lado. Pues hablábamos de que decías que que España es la despensa de Europa y esto nos lleva a hablar de las políticas de la Unión Europea, que muchas veces se habla de la PAC, de las cuotas de pesca, de las cuotas lecheras, todas estas cosas que sí las oímos en las noticias, pero yo creo que mucha gente no sabe de qué va todo esto. Cuéntanos un poco cómo funcionan las políticas. Bueno, a ver, primero decir que España es la 4ª potencia alimentaria de la Unión Europea.
y que, bueno, que ya he dicho que tenemos para producir varios sectores, somos líderes y de que ahí no habría gran problema. La política agraria común, pues mira, yo soy un poco, me defino a veces como friki de la política agraria común porque me gusta mucho. La política pesquera no tengo ni idea porque, como te he dicho, las cuestiones de pesca van por otro lado. Entonces, la política agraria común nació en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de hecho empezó en el año 62, y el objetivo de la política agraria común fue producir alimentos para Europa, o sea, alimentarnos porque Europa estaba rota, destruida, y había que alimentarse. Entonces, ahí comenzó. La política agraria común tuvo un éxito rotundo, porque claro, se empezó a producir tan bien que la política agraria común llegó un momento que murió de éxito. Había excedentes, esos excedentes rompían el mercado, entonces había que quitar excedentes del mercado. Sí, eso se llamaban las retiradas. Hay veces que había que financiar las retiradas, o sea, con lo cual estabas pagando por producir, estabas pagando por retirar. Aquello era de locos. Entonces ha habido varias reformas de la política agraria común, que es la única política común que hay en la Unión Europea, junto con la de cohesión, ¿no? Como se van incorporando Estados miembros, pues sí que hay ahí una política para ir adaptándolos a lo que ya somos los antiguos estados de la Unión Europea y los nuevos que se vayan integrando. Entonces, pues bueno, la política agraria común ha ido cambiando. También se ha tenido que adaptar a las reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio, porque no somos la única parte del mundo que tenemos ayudas a la producción agraria. Estados Unidos también las tiene y otros países también. Estados Unidos tiene la Farm Bill y de hecho hay quien dice que la política agraria común se inspira mucho en la Farm Bill y según cómo va caminando Estados Unidos, detrás van las políticas de la Unión Europea. Y bueno, y desde el año 92 hubo una primera reforma y entonces cada 7 años, como la política agraria común actualmente empezó siendo creo que un 60% del presupuesto de la Unión Europea en el año 62, actualmente es un 30%, es un tercio. Entonces, como es una parte tan importante de la tarta presupuestaria de la Unión Europea, cada 7 años, cuando se hace el presupuesto de la Unión Europea, hay una reforma de la política agraria común. Entonces, cada 7 años, yo cuando empecé a trabajar en el sector agrario, pues claro, yo empecé en el 97, 98, pues me pilló justo del 92, me pilló con la Agenda 2000. Y yo pensaba que se reformaba una vez y ya está. Pero luego es que hay mini reformas. Y hay mini reformas que nos han sorprendido siendo más importantes que las reformas. Con lo cual, con la política agraria común estás continuamente hablando de lo que viene nuevo, de lo que se va a implantar, pero es que a los 2 años de implantarlo ya están pensando en la siguiente y cómo lo cambiamos y cómo lo actualizamos. Y es un sinvivir. O sea, yo entiendo que la gente no se quiera meter en este percal porque yo, que me considero una friki de la política agraria común, esta última no hay manera de que me haga con ella. Y bueno, yo entiendo que la siguiente no puede cambiar mucho porque esta se ha cambiado tanto que lo lógico me dice es que siga un poco la senda. Porque sí que te das cuenta de que la política agraria común ha sido fundamental para España, ¿eh? O sea, ha sido además somos el 4º productor de alimentos de la Unión Europea. También estamos en el 3º o 4º país que nos hemos beneficiado de esas ayudas, con lo cual nos ha ayudado muchísimo a cambiar el sector y a mejorarlo. Entonces, pues es fundamental para la evolución nuestra y bueno, hay que seguir con ella. Pero cuéntanos un poco, en pocas palabras, en qué consiste. Yo creo que nos podemos hacer una idea, con el nombre que tiene ya es autoexplicativo, pero bueno. Pues cuéntanos. Mira, la política agraria común, principalmente se estructura en 2 pilares. ¿Vale? En 2 áreas de ayudas. Originalmente eran el primer pilar, que son ayudas a los agricultores para que produzcan, ¿vale? Que esas ayudas pues ahora se han convertido en ayudas a la hectárea. Teniendo en cuenta que en España las ayudas a la hectárea no son lo mismo la ayuda para el olivar, que la ayuda para la vid, que la ayuda para el trigo blando o el trigo duro o la cebada, ¿vale? En otros países sí.
porque la aplicación de la PAC en los países también se ha llevado a diferentes velocidades. Claro, que por eso en muchos campos, depende del año, se plantan unas cosas u otras. España, ¿no? No, eso yo creo que depende más de... No, ya se hacía tiempo que se desligó, se intentó hacer para que el agricultor no dependiera de la ayuda para cultivar, sino que dependiera más del mercado. ¿Vale? Eso sí que se ha conseguido con tiempo. Entonces, sí que la aplicación de la política agraria común no es lo mismo en España que lo que pueda ser en otros países. Y cada vez, claro, el hacer normas similares y justas para 27 Estados miembros tan diferentes. Alemania, no conozco su producción agraria, pero por lo que normalmente he escuchado en muchos foros, pues hay países que son más homogéneos, ¿no? Que tienen producciones muy similares, pero es que España producimos de todo. Y entonces tenemos zonas productoras de leche como Galicia o Asturias, pero claro, los grandes productores de leche en Europa pues son Holanda y Dinamarca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y también hay mucho en Francia y en Alemania. Entonces, nuestras producciones, por nuestra orografía, por nuestro clima, es que tenemos unas producciones que les debemos de volver locos a Europa. Entonces, ¿qué han dicho desde la Unión Europea? Pues mirad, cada vez están haciendo más lo de yo reparto, ¿vale? Y haced lo que queráis. Y que cada uno haga de su PAC un sayo. Entonces, la última política agraria común lo que ha hecho ha sido pues eso, que cada uno se haga de su PAC un sayo. Entonces, por terminar lo que había empezado, que me voy. Tenemos el primer pilar, que son las ayudas directas a los agricultores, y el segundo pilar, que son ayudas a estructuras, a incorporación de jóvenes, a producción ecológica, a reforestación de tierras agrarias, ayudas a cooperativas. Es un pilar que se empezó siendo menor porque se dieron cuenta que alrededor de la producción agraria hay un medio rural que se está despoblando, que hay que mantener porque es el terreno de juego en el que se producen los alimentos y que hay que tenerlo vivo y que hay que fomentar otros aspectos que no solamente sean la ayuda al agricultor, sino pues la incorporación de nuevas tecnologías, el asociacionismo, el llegar a los mercados, producir de otra manera, como es la producción ecológica. Entonces, ese segundo pilar también existe, es importante, pero en España de momento priman las ayudas al primer pilar. En otros países pues hay trasvase de ayudas del primer al segundo pilar, se lo están montando, en otros países es distinto, pero España somos un país bastante conservador a la hora de aplicar la política agraria común. Entonces estamos, dentro de los 27, estamos un poco a la cola. ¿Y qué pasa con otras políticas entre la Unión Europea y terceros países? Ahora se habla mucho del Tratado Mercosur, se ha hablado anteriormente también de los acuerdos comerciales con Sudáfrica, todas estas cosas que suelen generar bastante polémica. De hecho, el Tratado Mercosur es pues ahora en pleno debate. El otro día moderé una mesa redonda y decían, se podían haber esperado un poco a cerrar el Tratado de Mercosur. Y dije, llevaban 25 años. Entonces, claro, a ver, ¿qué pasa? Pues en líneas generales, España es, ya te he dicho, el 7º exportador de alimentos del mundo. Con lo cual, en líneas generales, Mercosur sí se cierra, porque se firmó a principios de diciembre. Bueno, Mercosur, expliquémoslo. Porque bueno, Mercosur es un acuerdo comercial que tiene la Unión Europea con Brasil, Argentina y Uruguay, los países del mercado del sur. Y Paraguay también está, ahí tengo duda. Bueno, con el cono sur de Latinoamérica. Entonces se empezaron las negociaciones y el hueso duro de roer y el que va a salir perdiendo si definitivamente se cierra va a ser el sector vacuno europeo. ¿Qué pasó? Que viéndolo con perspectiva, pasó que en noviembre ganó las elecciones Trump. Un 6 de diciembre, la presidenta de la Unión Europea, creo recordar que se fue, me parece que a Uruguay, y cerró allí el acuerdo de Mercosur, lo firmó. Pero el acuerdo de Mercosur creo que lleva el acuerdo económico, un documento vinculado con el tema ambiental y otro documento de ayudas al desarrollo. Más o menos. Creo que son esos tres. Estoy hablando un poco de memoria porque tuve que escribir sobre hace unos meses y ahora igual no lo tengo tan fresco. Pero creo que son 3 documentos. Entonces, ahora se tiene que ratificar. Y hay algún documento que, según leí, lo tiene que ratificar cada parlamento de cada Estado miembro. Con lo cual, sí que se firmó, pero que se ponga en funcionamiento como pronto en 2026.
Con lo cual va a ser un proceso largo. ¿Cómo nos puede afectar a España? Pues a España la cabaña, el sector vacuno es el que tiene más que perder, pues porque son una potencia, Argentina es una potencia en producción de carne de vacuno brutal, pero en otros ámbitos ganaremos, porque claro, son mercados... a ver, Brasil forma parte de los BRICS y los BRICS son los que en datos macroeconómicos más están creciendo. Pero claro, estamos hablando de macro, luego viene la micro, ¿no? Que es otra historia, pero son potencias que tienen la capacidad de crecer y es donde tenemos que mirar. O sea, nosotros Europa, yo muchas veces digo que somos un continente de abuelos y piedras. Entonces, con un alto nivel económico, más que en otras partes del mundo, pero es que nosotros crecer, entonces hay que mirar otros mercados. Entonces, sí que habrá sectores que saldrán perjudicados, pero otros van a salir beneficiados. Que este es uno de los retos a los que se enfrenta hoy en día el sector, que es uno de ellos. Bueno, el sector ya está acostumbrado a incertidumbres de toda la vida, pues los agricultores con las adversidades climatológicas, con el precio del combustible. Ahora, como decías, estamos en el ojo del huracán o en el huracán directamente metidos, porque hablamos de retos como la globalización, el cambio climático, el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Si te parece, vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas, empezando, por ejemplo, por la globalización. Hablábamos de estos tratados internacionales de comercio, que aquí muchos agricultores se quejan por competencia desleal, entienden que es competencia desleal cuando se traen, por ejemplo, pues plátanos de Costa Rica y allí bananas, pues... Sí. Eso es, bananas de Costa Rica y aquí los plátanos de Canarias y bueno, pues allí hay otras condiciones de producción. Sí, claro, sí, pues sí. Se pueden utilizar otros fitosanitarios, pues los derechos laborales muchas veces en ciertos países pues dejan mucho que desear y bueno, pues aquí hay más exigencias, más burocracia, que bueno, por una parte esto es beneficioso para la sociedad y para el conjunto también de los agricultores, pero al final, pues eso, entienden que es una competencia desleal. ¿Cómo se pueden solucionar estas cosas que chirrían tanto, si es que hay una solución? Pues a ver, mi opinión es que es difícil. De todas maneras, yo creo que ahí el gran problema que vamos a tener en España van a ser todas las producciones que entren de Marruecos. Marruecos sí que, por lo que yo he leído y escuchado, está transformándose bastante y tiene agua o la usan de manera no tan disciplinada como nosotros, por decirlo de una manera. No tienen las políticas restrictivas que podemos tener nosotros y se están poniendo las pilas mucho en la producción hortícola y frutícola en Marruecos. Y ahí es uno de los principales competidores. ¿Qué pasa? Que Europa somos un continente viejo, un continente que pensamos mucho, un continente que nos miramos mucho y que vamos como avanzadilla en toda la parte ambiental. Entonces ahí ya llevamos décadas, o sea, la reducción de materias activas, o sea, lo que sean químicos en la producción agrícola, pues yo lo que la llevo escuchando yo creo que desde el año 2000. Desde el año 2000 se iba a caer el mundo y no se ha caído, ¿vale? O sea, se han reducido, se han puesto otras en funcionamiento, algunas se tienen que recuperar para momentos puntuales, pero se está trabajando. Con el tema de medicación de los alimentos, igual. O sea, somos de los primeros. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo esos efectos nocivos, ¿no? Y yo incluso ahora yo creo que ya veo, pues en el campo veo más mariposas que nunca, quizá porque cuando yo era pequeña estábamos en la fase de finales del siglo XX en la que se estaban utilizando todos estos productos químicos y entonces no estaban, pero veo mariposas, veo muchísimos pájaros que antes o no me fijaba o no estaban, ¿no? Entonces yo creo que sí que somos de los que estamos frenando en esos frenos que se quejan los agricultores y los ganaderos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, tú ve a decirle pues a un Brasil, a un China,
a una India, que son pues economías que están dentro de los BRICS, que son las que tienen potencialidad de crecer, que están llegando a una clase media, el decirle, mira, frénate, que tienes que producir así, porque es que esto es lo bueno para el medio ambiente, todos estamos en el mismo planeta, y claro, entonces ellos, ¿qué visión pueden tener ellos? Pueden decir, a ver, tú estás comiendo todos los días y tienes un acceso tan sencillo y tan cómodo a la alimentación que las has quitado todo, las has banalizado, que es lo que hemos hablado antes, pero yo no. Entonces, hay veces que yo pienso, ¿cómo somos, no, los europeos de engreídos? De decir, oye, te voy a contar una anécdota. Mira, yo viví en Colombia un par de años y volví luego pues con mi familia pues a recordar pues, por el tiempo que habíamos estado allí y demás. Hicimos una excursión al centro de Colombia, a una zona que se llama Caño Cristales. Y yo me acuerdo que llegué allí y había un guía turístico que le estaba explicando a una española, mira, nosotros en esta región producimos mucho vacuno, contamina muchísimo y tenemos que cambiar el modelo a producir... tenemos que cambiar el modelo de ganadero a turístico. Y yo pensé, ¿será que los turistas no contaminamos? Esa fue mi primera reflexión. Yo me callé y dije, bueno, no voy a... Y a los 4 días quedé con una amiga de cuando yo vivía en Colombia. Ella trabaja en la FAO y me dijo, entonces estaba ya trabajando en la sede de Panamá, y me dijo, tenemos un problema tremendo, Elisa, en determinadas zonas de Centroamérica por falta de proteína animal. Entonces tenemos unos problemas de nutrición increíbles. Y dije, mira cómo el discurso europeo de lo que contaminan las vacas con el metano está cruzando el charco, se está implantando en zonas y en países donde hablan de índices de hambre, de índices de pobreza, ¿no? Que son mucho más altos que los de España, que también están creciendo en los últimos años, lamentablemente. Entonces, me hizo pensar aquello. Entonces, hay veces que pienso, sí, nosotros sabemos, vamos como adelantados, pero les estamos diciendo a otros, les estamos poniendo palos en las ruedas para que no se desarrollen. Lo que pasa es que, bueno, también estamos en una situación complicada, el planeta claro. temblando. Claro, es que es complejo, es que no es nada fácil, porque... Claro, limitas, a los agricultores se sienten, de hecho, los suicidios de Francia vienen por lo vapuleados y por lo mal considerados que se sienten los agricultores allí, como les pasa aquí, que tú contaminas, tú eres el malo de la película, es que el ganado lo que contamina, vale, pero tú luego vas a comprar la carne y la quieres barata. Es que, ¿por qué el porcino, la carne de cerdo y de ave es más barata? Pues porque si se producen en un sistema industrial. ¿Por qué el ovino, la carne de cordero y de vaca es más cara? Porque cuesta mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que compra más la gente? Ya. ¿No? Entonces hay que ser coherentes. Con el tema de la globalización, que bueno, es que te me adelantas, que todo eso te lo voy a preguntar después. Ay, Dios mío, pues deben estar sufriendo si me adelanto. Estoy aquí apuntando en la cabeza. Se sufre mucho cuando el entrevistado se adelanta, ya lo siento. No, hombre, no. Que hablando de la globalización, bueno, decías que la producción en Marruecos, hay empresas españolas que están yéndose a Marruecos. Sí. Y bueno, hay otras, también estamos importando... Sí, pero que no hablan, ¿eh? Es muy difícil que hablen. Claro. A ver las ailas, es como las meigas. Claro, lo digo porque hay muchas quejas en el mundo de la agricultura de todo lo que nos viene de fuera, claro. Pero luego hay muchas de estas empresas que están localizando fuera su producción. Lo que te quería decir, yo lo veo muy difícil todo esto de imponerle las normas de producción europeas a terceros países, que es como se llaman los países de fuera de la Unión Europea. Pero me llamó la atención que el nuevo comisario de Agricultura de la Unión Europea, Christoph Hansen, cuando vino a España a presentar su ideario de política agraria para sus 5 años de mandato, habló de esto, de las cláusulas espejo, de pedir a terceros países que produzcan como nosotros. Y nunca se había hablado tan claro. Entonces, me llamó la atención que lo dijera, porque es que yo tengo muchas dudas de que se pueda poner en funcionamiento. La verdad es que ¿sufrirían menos nuestros agricultores?
sí. Pero que es muy complejo. Claro, aquí no sé hacia dónde va el futuro. ¿Acabaremos deslocalizando la producción primaria igual que se ha hecho en otros sectores como el textil, por ejemplo? Pues mira, yo muchas veces pienso en el sector textil. Porque creo que es un sector que desapareció en nuestro país y no nos dimos cuenta, o al menos yo no fui consciente, y de este sector sí yo que sí, porque soy de una ciudad textil. Sí, pues entonces ves, pues mira, tengo que hablar más contigo. Pues yo muchas veces pienso en el sector textil. Y yo no creo que se deslocalice, porque es que la tierra no se puede deslocalizar, las fábricas sí. Y sí, yo creo que será difícil. Lo que pasa que, aunque nosotros seamos una potencia económica en el macro agro, hay muchas historias del micro que no son rentables, como ya he dicho al inicio, y lo que tengo claro es que la cesta de la compra no va a ser más barata. Eso vamos. Claro, aquí hay muchas preguntas en torno al precio. Hablábamos antes de las bananas de Costa Rica, podemos hablar de las naranjas de Sudáfrica, de las judías verdes de Marruecos. Mucha gente se pregunta cómo es posible que productos que vienen de tan lejos cuesten menos que los que se producen aquí al lado. Bueno, pues porque son otras condiciones de producción, la mano de obra es otra, los requisitos son otros y la alimentación es que ya es una cuestión global, y además nos hemos acostumbrado a tener de todo a todas horas. O sea, lo de los productos de temporada, que antes pues se tenían como muy interiorizados, ahora hay un desconocimiento considerable y nos llama más la atención pues productos como el aguacate, que es tan instagrameable, a ver si lo digo bien, que tenemos. Y una vez dije, bueno, siempre que voy a la frutería pregunto, ¿de dónde son estos aguacates? Españoles la verdad es que casi no encuentro, cuando hay. Entonces sí que miré la temporada del aguacate, que creo que es desde octubre, noviembre hasta febrero, marzo, y entonces pues ahí sí que miro. El resto del año pues no miro. Pero claro, hace falta yo creo que educar mucho y formar mucho. Hablabas antes del precio también. ¿Qué pasa cuando vamos a comprar? Nos fija, porque eso, hablamos mucho de lo que nos preocupa, el kilómetro cero, la fruta de temporada, los derechos de los trabajadores. Pero luego, ¿compramos por el precio o nos fijamos en todas estas cosas? Yo digo que es que somos muy hipócritas. O sea, yo pienso que todos somos muy hipócritas. Y esta reflexión la hago porque la Unión Europea hace muchas políticas y basándose en encuestas. Hace muchas encuestas y hace muchas reflexiones y hace muchos estudios y think tanks y este tipo de cosas. Y en las encuestas siempre se pone, los ciudadanos, claro, no quieren químicos, no queremos antibióticos, yo también me incluyo, no queremos químicos, no queremos antibióticos, queremos una producción más sostenible, nos gustaría comprar productos ecológicos, pero a la hora del precio, la gente se va por precio. Bueno, hay gente que no puede elegir, esto exactamente, hay que tenerlo claro, pero bueno, hay mucha otra gente que sí puede elegir. Exactamente. Y aún así... Vamos a precio, evidentemente. Entonces, incluso yo creo que hay una pregunta en esas encuestas que antes se hacía más, y la última vez creo que me costó encontrarla, de si el precio de compra del producto ecológico fuera más alto, ¿usted la compraría? Entonces, este tipo de preguntas que te dan claves, ¿no? Porque todos queremos un mundo mejor, pero cuando nos rascan el bolsillo es cuando nos duelen a todos. Entonces, yo ahí siempre intento intentar ser coherente. Por eso digo yo que yo veo mucha hipocresía, pero cada uno. Es que tenemos que reflexionar mucho. Los agricultores y ganaderos se sienten criminalizados por lo que contaminan, pero yo cada vez que encargo alguna compra online estoy pensando en todo el proceso que está generando, que genera puestos de trabajo, sí, pero también incluso cada WhatsApp que mando contamino. Y no lo pienso. Sí, al final es difícil ser coherente con todo en el mundo en que vivimos. Pero bueno, hay que ir
por descarte, por lo menos. Que hablando del precio, también otra pregunta que se hace mucha gente es cómo es posible que al productor se le paguen 20 céntimos por un kilo de limones y luego se vendan a 2,5 euros el kilo, por ejemplo. ¿Dónde queda el margen? ¿Qué pasa por el camino? Pues mira, este ejercicio yo lo hice cuando trabajaba en el periódico en el que trabajaba en Europa Agraria, lo hicimos en la redacción en 2 ocasiones, coger y decir, vamos a hacer el seguimiento de un tomate. Entonces hicimos un tomate. Y luego hace cosa de año y medio me encargaron un reportaje sobre el limón, ¿vale? El año pasado. Fue, pues sí, hace año y medio más o menos. Y la conclusión a la que llegas es que todos los eslabones tienen, a ver, desde que sale del campo hasta que te llega a ti, pasa por una serie de procesos y de eslabones de la cadena. Todos se llevan su parte. Entonces, no ves que haya un precio, alguien que se lleve la tajada, por decirlo así, ¿no? Que se lleve el gato al agua de la cadena. Claro, lo que pasa es que en la mente de muchos consumidores está pues del limonero a la estantería del supermercado. Sí, no, pero el limón precisamente, yo me encantó hacer esa información, primero porque me di cuenta de que el limón es un producto súper auditado. Primero que el limón el agricultor no lo cosecha, se lo cosechan. Con lo cual, ese precio, ese trabajo de la cosecha, ya no lo hace el agricultor, va otro a cosecharlo, ¿vale? Y además se van cosechando en diferentes fases, a medida que se van viendo maduros. De ahí pasa a una central donde te lo clasifican, te lo limpian, te lo enceran, y luego, pues, de ahí te puede pasar ya al mercado o a la gran superficie. O sea, además la cadena es corta del limón. Tienes precios semanales que incluso el gobierno de Murcia y el gobierno de la Generalitat Valenciana te van diciendo los precios semanales de la salida del campo y de la salida de la planta a la que se llevan, ¿no? De la industria. Y luego incluso los mercas te marcan también los precios del producto. Entonces, yo la conclusión que llegué el año pasado era que en el caso del limón, en la campaña pasada, los precios habían bajado mucho respecto al año anterior porque había un exceso de oferta. Me llamó mucho la atención que cuando llegué a la parte de supermercados, la persona en la publicación que me había encargado la información quería que yo informara pues sobre los excesos de la distribución, cómo marcan, que son los que se llevan el gato al agua. Es verdad que cuando hablamos de la cadena agroalimentaria, que están la producción, la industria y la distribución es 1/3 de la parte económica de la cadena agroalimentaria y el resto se divide en 2 y la producción está un poco por encima de la industria en cuanto a valor macroeconómico. O sea, la distribución es la que se lleva el gato al agua. Pero en aquel reportaje es cuando hice esa reflexión de cómo han cambiado los supermercados, cuántos tenemos ahora cerca de nuestras casas, cuántas horas están abiertos, cuántas horas estaban antes. Entonces, no te digo que en algún momento pues hayan tenido mala praxis, como puede hablarse en todos sitios, pero el valor que tiene también el tener un supermercado pues en un pueblo de 3.000 habitantes, bueno, como es mi pueblo en Teruel, que tenemos pues 2, 3 supermercados, a mí me parece, vamos, que tendríamos que hacérnoslo pensar porque en otras partes del mundo igual no están así de bien. Claro, los precios hay muchas ideas raras también, o a lo mejor fundamentadas, depende del caso. Se dice, por ejemplo, estoy pensando en los precios del aceite, que subieron mucho recientemente, luego volvieron a bajar, aunque no volvieron al estado original. El precio de los plátanos también, que ahora mismo están muy altos. Y bueno, pues la gente empieza a hablar, mucha gente sospecha que si se acapara producto para que suban los precios, que sí, bueno, cosas... los agricultores intentan explicar que muchas veces es por la situación climatológica, si hay sequía, por ejemplo, si hay adversidades climáticas. ¿Qué ocurre con los precios? Pues bueno, yo creo que en líneas generales son cuestiones de oferta y demanda. En líneas generales. Que hay veces que pueda haber ese tipo de acciones que comentas y que se especule, pues seguro que algo habrá. Pero mira,
Cuando en el año 2020 hubo las manifestaciones de agricultores al límite, justo antes de la pandemia, que fue cuando pues estalló, las organizaciones profesionales agrarias habían organizado una serie de manifestaciones, salió a los medios de comunicación generalistas que normalmente no informan de esto, y antes justo de la pandemia salió toda esta información. Yo recuerdo que el principal periódico de este país, en su editorial, salió una mañana pidiendo una creación del Observatorio de Precios de los Alimentos. El Observatorio de Precios de los Alimentos se creó en España en el año 2000 o 2001, porque siempre dudo entre si es 2000 o 2001, creo que fue en el año 2000, porque fue cuando se empezó a trabajar cómo funcionaba la cadena agroalimentaria. Esos estudios que durante años se realizaron en el Observatorio de Precios de los Alimentos se dejaron de hacer porque precisamente se veía que la cadena funcionaba y que esa especulación, que no te digo que no se dé de manera puntual en algún momento o en algún caso, no era tal. Entonces, situaciones de mercado. Lo del aceite de oliva el año pasado es que veníamos de 2 cosechas, de 2 sequías terribles en que no había cosecha. Entonces es que si no hay, no se puede vender, y somos los principales productores de aceite de oliva del mundo. Y además, el consumo no cayó mucho. O sea, se ha visto que somos un consumidor más o menos fiel. Uh-huh. O sea que eso, claro, luego es que cada sector es distinto, porque como yo digo, tú puedes ver un tomate, pero no es lo mismo un tomate de industria que un tomate de fresco, pero ni en la genética, ni en la producción, ni en el cultivo, ni en la cosecha, ni en el mercado, ni en el precio, ni en nada. Y tú ves un tomate, pero es que no tiene nada que ver el uno con el otro. Sí, sobre todo, bueno, en el tomate, que encontramos 1000 variedades hoy en día. Sí. Que hablando de sequía, precisamente el cambio climático, las adversidades climatológicas son otro de esos retos que preocupan mucho al sector y también a los consumidores, que bueno, muchas veces hablamos, pues hay preocupación, por ejemplo, con algunos cultivos, con los aguacates, por ejemplo, que se cultivan en zonas donde, bueno, que es un cultivo que requiere mucha agua y muchas veces se cultivan en zonas donde no hay agua. O las fresas, por ejemplo, que también es una cosa que también se dice mucho. Las fresas de Huelva, que casi no hay agua, o en la huerta murciana, sin ir más lejos. ¿Qué ocurre con el aprovechamiento del agua, con el uso del agua y con las amenazas que hay de falta de agua hoy en día? Bueno, vamos a ver por partes. Seguro que alguien estará haciendo las cosas mal, ¿vale? Seguro que alguien está haciendo las cosas mal o que se han hecho las cosas mal. Pero sí que es cierto que en nuestro país tenemos una tradición una gestión hídrica tradicional de siglos. Porque creo que la primera comunidad de regantes que se creó es una que hay en Valencia, y bueno, y ya la gestión del agua que llevaban los árabes, de las acequias y demás, ya eso requiere pensar que nosotros, la península ibérica, ya tenía problemas de agua entonces. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que tenemos unas confederaciones hidrográficas que se crearon hace 100 años y que no existen en otros países. Y que en otros países del mundo vas y hablas no solamente de la gestión del agua, sino de la gestión del agua subterránea, y parece que dicen, ¿de qué me estás hablando? Con lo cual ahí tenemos una tradición importante. En España tenemos actualmente 16 millones de hectáreas, que son la superficie agraria que utilizamos, 16 millones de hectáreas. De esas 16 millones de hectáreas, menos de un cuarto, creo que son 3.700.000, más o menos, no llegan a 4 millones, son las hectáreas que tenemos en regadío. Ese cuarto de hectáreas de las 16 millones, o sea, menos de 4 millones, producen el 70% de la producción agraria. El resto, el 30%. Con lo cual, el regadío te triplica la producción. Así que, si quieres abastecerte de alimentos, el regadío es una pieza fundamental. En tecnología y uso también, y regadío, también somos uno de los países más avanzados del mundo. Siempre se ha puesto, igual que en Francia nos miramos como potencia agraria, en Israel nos miramos como potencia de gestión del agua. Pues hay veces que nosotros ya estamos por encima de Israel. Eso en cuanto a la parte agro.
Luego está la parte de la gestión de hídrica, que va más allá de las conferencias hidrográficas, y ahí ya es un tema político. Entonces, es un tema político, es un tema muy emocional, porque el agua es como la tierra, es algo que la gente siente muy suyo. A la hora de defenderlo, pues se defiende de una manera muy emocional y genera pues muchísimos problemas. Y entonces yo creo que la lucha emocional y la lucha política frena el que se haga una gestión más racional del uso del agua. Pero vamos, en líneas generales, España es una potencia en la gestión del agua y vamos a sufrir mucho porque el cambio climático está ahí, el incremento de 1 grado, grado y medio, el Mediterráneo es la zona del mundo que más lo va a notar, que más lo vamos a notar, con lo cual, pues bueno, aquí se está investigando mucho sobre variedades resistentes a este cambio. Hablabas de los aguacates, yo el tema de los aguacates también en su momento, aparte de preocuparme cuando hay la campaña en España para ir a comprarlos, ¿no? O buscarlos, pues del aguacate también me generaba mucha curiosidad y tuve la suerte de ir a La Mayora, que es una finca experimental que tiene el CSIC en Málaga, y dar con un investigador que se llama Iñaki Ormaza, que es un experto en subtropicales, se llama producción subtropicales, no solamente está el aguacate, sino que también está el mango, la chirimoya, el chirimoyo, todo esto. Y yo le comenté, pues bueno, pues le preguntamos todos, ¿no?, por el consumo del agua, si se consume más agua aquí que en Perú, si vale más traerlo de Perú que tal. Y bueno, él nos desmontó todo lo que le preguntábamos, haciendo de abogado del diablo, nos lo desmontó y es científico que trabaja para ver si esas producciones se pueden implantar en España. Entonces, pues bueno. Que bueno, todas estas cosas de mala fama que comentabas del sector primario, pues eso, que si la ganadería contamina, la pesca esquilma los mares, la agricultura destruye el terreno. No sé si en todo esto hay sobre todo muchas creencias infundadas, muchos bulos, mucha desinformación, o si hay motivos para pensar ciertas cosas en este sentido. A ver, como ya te he comentado, yo creo que sí que hubo un momento a finales del siglo pasado en el que, claro, lo que había que hacer era producir alimentos y producir. Yo creo que ya a finales del siglo pasado se empezó a pensar y ya había medidas de frenar aplicación de químicos, aplicación de medicamentos, todo el tema de los entornos ambientales, y ahí se está caminando y se está avanzando. Y de hecho es que hay muchas cortapisas para la producción. Estamos en ello. El sector está en ello. Entonces, sí, se va poco a poco. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor al ciudadano de a pie lo que le está llegando es... Ahora estamos en una sociedad en la que... Lo de hace 30 años. Sí, porque yo cuando se pidió el observatorio de precios dije, pero vamos, está desde el año 2000. O sea, ¿cómo que la gente está descubriendo ahora lo que está pasando desde hace 20 años? Pues en el tema de la contaminación, pues algo parecido. Sí que hay que... O sea, la sostenibilidad ambiental yo creo que ha venido para quedarse. Y para reflexionar y para poner medidas. Yo es que no creo que se cambie. Y desde Europa, claro, ahora el discurso que tiene el nuevo comisario de Agricultura no parece que no sea tan sostenible. Pero es que el Pacto Verde está ahí y el Pacto Verde existe y se ha quedado. Entonces, quizá esas medidas se frenen un poco, pero van a seguir estando y se van a seguir implementando quizá a un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y de una manera más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muy desconocimiento. Somos una sociedad muy urbana. Tendemos todos a irnos a las ciudades. No vivimos en los pueblos. Y aunque vivas en los pueblos, cada vez hay menos agricultores y la producción de alimentos, la agricultura y la ganadería cada vez es más profesional y se ve menos. Es que en mi pueblo yo veo menos a los agricultores y a los ganaderos de que cuando yo era pequeña. Entonces, claro, hay mucho más desconocimiento. Cuando no hay desconocimiento es cuando entran los bulos. O sea, yo en el terreno que yo controlo, pocas me van a poder colar.
igual que tú en el tuyo. ¿Cuántas te cuelan a ti? ¿No? Sí. Ahora, en el que no conoces, anchas Castilla. ¿Y qué pasa? Que desconocemos mucho cómo se producen los alimentos porque nos falta ese vínculo. Antiguamente, pues claro, la gente venía muchos de los pueblos. Si venías de la zona de Andalucía, pues sabías cómo se producía el aceite. Si venías de la zona de Valencia, cómo se producían los cítricos. O sea, cada uno teníamos el conocimiento que nos daba. Es que ahora hemos perdido parte de ese conocimiento tradicional, ¿no? Y cultural. Por eso a veces nos atraen esas informaciones porque las desconocemos cuando las tendríamos que tener. Sí, bueno, y porque llaman la atención, son inmediatas, bueno, pues lo que ya sabemos de los bulos. Exactamente. Que apuntabas un poco cómo pensabas que iba a ser el futuro, pues eso, caminando en una buena dirección en este sentido. ¿Cómo lo ves en otros aspectos? Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la falta de relevo generacional, el vaciamiento de la zona rural. Bueno, el resto de los aspectos relacionados con el sector primario, ¿cómo ves el futuro? A ver, yo creo que estamos, como te decía, en el ojo del huracán. Yo creo que se está cambiando mucho. Llevamos años pidiendo incorporación de jóvenes agricultores. A ver, los haylos, pero no tantos como se necesitan. Desde la pandemia, incluso antes, estamos viendo cómo están entrando grandes empresas y fondos de inversión a la producción masiva, en plan como se puede hacer en Estados Unidos. O sea, porque allí las plantaciones de almendros son diferentes o las plantaciones de cebollas diferentes a las nuestras. Son hectáreas, y las nuestras pues son un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos cambiando y que de aquí a 5 o 7 años, cuando se jubilen muchos agricultores que están ya, vamos, a punto de jubilarse, si no lo están ya, pues va a cambiar mucho el panorama. Y entonces hay un concepto que se habla de la uberización del campo. Yo creo que vamos a ir un poco a eso. Te iba a preguntar, que bueno, ahí se pierde un poco también soberanía alimentaria. Si vienen grandes multinacionales como fondos de inversión que, bueno, que lo mismo invierten en algarrobos que en hoteles de lujo, que vamos, que al final el producto es lo que sea más rentable y van al dinero, no a cuidar el campo ni a cuidar el producto. En este sentido, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ves? A ver, pues habrá de todo. Yo sí que quiero aclarar primero los conceptos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Sí, son peliagudos. Son dúricos, sí. Soberanía alimentaria es la facultad, y lo tengo aquí escrito porque me gusta recordarlo, facultad de un pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. Y es un concepto que se utiliza más en terceros países, o países en desarrollo, más que en terceros países, en países en desarrollo. Luego está la food safety, la food security, que controladas perfectamente, que la seguridad alimentaria tiene dos conceptos. En España utilizamos el mismo término, en inglés utilizan los dos, ¿no? En España utilizamos seguridad alimentaria para la inocuidad de los alimentos, que esos alimentos no nos hagan daño, y también utilizamos seguridad alimentaria para la seguridad de abastecimiento. Incluso hay un tercer concepto para la seguridad de que podemos comprar esos alimentos. O sea, que hay familias que ya carecen de esa seguridad alimentaria porque no acceden a una cesta de la compra mínima. Últimamente, en los últimos años, se habla de autonomía estratégica abierta. Un país como España, que somos el 7º país exportador de alimentos del mundo, si hablamos de seguridad alimentaria nos estamos cerrando las puertas, porque nosotros vivimos mucho de la exportación. Entonces, por eso se habla de autonomía estratégica, con cierta estratégica abierta, ¿no? En la producción de alimentos. Me interesaba diferenciar estos conceptos. Pero me los has vinculado ¿con qué pregunta? Con la soberanía alimentaria y la entrada de fondos de inversión. Bueno, con eso, pues yo creo que habrá por una parte, a ver, la explotación familiar agraria, que es la que tenemos todos en mente, pues puede que vaya poco a poco desapareciendo, se mantendrán, evidentemente. Entrarán fondos de inversión que algunos pueden ayudar porque traen nuevas tecnologías y maneras más sencillas de producir. Y obviamente esos fondos de inversión se adaptan mejor a todos los requisitos que vienen impuestos por la Unión Europea. Con lo cual los grandes lo tienen más fácil. Si tú pones trabas a la producción, los grandes son los que los van a... O sea, trabas químicas, trabas de bienestar animal, trabas de... O sea, todas esas condicionantes, ¿no? Los grandes son los que mejor lo van a saber llevar. Y esas trabas a veces lo que ponen son zancadillas a los pequeños y medianos.
Y luego pues siempre habrá el productor pequeño de primor que te haga ese producto súper mega especializado que te lo venda a no sé cuánto, a un mercado pues muy alto, ¿no? Muy high. Hay veces que pienso que vamos a un sistema de producción similar al de Estados Unidos. Ojalá que no, ojalá que podamos mantener nuestro sistema de producción europea con nuestra cultura europea, con nuestra dieta mediterránea y con todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces, es que tiene muchas implicaciones sociales y, bueno, y económicas, pues claro, eso de lo que es la vida en el entorno rural, de bueno, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? De ser también dueño de tu propio negocio y no tener que depender de otros, bueno, todas estas claro, cosas. Sí, pero claro, ten en cuenta que un agricultor tiene que ser es un autónomo, tiene que hacer sus cuentas de ingresos y de gastos. Llevamos décadas diciéndoles que sean empresarios agrarios, es decir, que hagan esas cuentas, ¿no? Y que las miren como si fueran una empresa. Y si viene alguien y te dice, pues yo te voy a poner en la seguridad social, te voy a pagar un X al mes y no te vas a tener que preocupar no solamente por si va a llover, si va a granizar, si va a haber una sequía que te mueres, sino los precios del mercado, la guerra de Ucrania, mercados internacionales, marcas a lo mejor que quieras poner, o sea, es que un agricultor, hoy ser agricultor es súper difícil, porque es que tienes que saber no solamente de lo que cultivas, ni cómo lo cultivas, sino de geopolítica, de dónde lo vendes y cómo lo vendes, o sea, es que es un mundo tremendo. Sí, la verdad que, bueno, es un melón porque, claro, luego bajo qué condiciones trabajarías para otros. Claro, o sea, claro. Porque claro. si hablamos de la uberización del campo, pues si acabamos en empresas como Globo y demás, pues al final, en fin. Pero la gente las utiliza. Bueno. Yo no. Yo tampoco, ¿sabes? Es que no sé ni cómo se hace, yo me niego. Pero esa es la reflexión a lo que llevo, ¿no? Que somos todos un poco hipócritas y que tendríamos que rascarnos las entrañas nosotros. Sí, bueno, al final pues todos caemos en incoherencias y bueno, pues algunos tenemos ciertas líneas rojas con algunas cosas, pero con otras pues lo dejamos pasar o no somos tan conscientes. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque nos liamos. Nos liamos, Ya sí. para acabar te voy a hacer las preguntas clásicas de este podcast. La primera es: ¿qué alimento o comida te transporta a un momento feliz de tu infancia? Pues me lo he pensado muchas veces. Yo creo que fue un tomate, a mí me encanta el tomate natural, y yo creo que fue un tomate que comí en la huerta de mi abuelo. Es que la verdad, cuando huelo el tomate y huele a recién cogido de la mata a tierra, es como ¡buah! Yo creo que fue aquello. Es que el olor llega ahí, ¿eh? Sí, Queda sí. Bueno, otra pregunta clásica es una pregunta misteriosa que lanza el invitado anterior, en este caso José Miguel Mulet, para el siguiente invitado, sin saber que eras tú, aunque os conocéis, pero no os dije nada. Por si acaso has hecho bien. Para que fuera misterio. Y bueno, preguntaba una pregunta clásica, que es: ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Uy, qué fácil me lo ha puesto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Madre mía. Ya le voy a decir para otra vez, hombre, que no me pongas ninguna científica, que soy periodista, ¿no? Pero no tan fácil. Bueno, yo con cebolla. Bueno, te pregunto yo, ¿con huevos ecológicos o camperos? Pues mira, no. Yo con huevos normales y además los más pequeños posibles, que son de gallinas jóvenes. Cuanto más pequeño es el huevo, la gallina es más joven y entonces es un huevo pues de una gallina, más a las gallinas viejas, pues claro, evidentemente han producido ya muchos huevos y ya no son de la misma calidad. Sí, al final nos guiamos por cuestiones que muchas veces no tienen sentido. No tiene ninguna lógica. Cuanto más grande es mejor, hombre, pues en este caso no. Bueno, pues ya para acabar te invito a lanzar una pregunta para el siguiente invitado, que ya en principio será la temporada que viene, si es que este podcast sobrevive. De momento, no sé, vamos a ver, igual improvisamos siguientes episodios para esta temporada, pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Así que eso, para la temporada siguiente. Bueno, pues para el siguiente invitado, el enunciado de la pregunta es: en el sector agroalimentario tenemos como dos frases que son como dos máximas, ¿no? Una es que en un tomate hay más tecnología que en un iPhone. Y la otra es qué daño ha hecho Walt Disney dándoles emociones a los animales. ¿Con cuál de las dos
máximas te quedas? ¿Cuál prefieres y por qué? Pues mira, esta frase la repite mucho Mulet, precisamente, la de la biotecnología del tomate. Pues la apuntamos y ahí queda. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos has informado muchísimo de temas que yo creo que desconocíamos, la mayoría de nosotros. Así que te lo agradezco y te agradezco el esfuerzo. Pues muchas gracias a ti. Ya te digo que me gusta más estar en ese lado. Espero haber sido clara y haber aportado. Yo siempre lo que quiero es aportar. Bueno, yo espero haber hecho bien tu papel de periodista entrevistadora. Y bueno, nos veremos y nos pondremos nota. Nos veremos luego y nos pondremos nota. Muchas gracias, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Lo mismo digo, un placer.